Bien, buenas noches. Esta es nuestra clase de teoría del conocimiento 2. Estuvimos desde el principio dándole un nuevo enfoque a esta asignatura, recordando que normalmente el desarrollo de esta asignatura se convierte en una filosofía de la ciencia, desde los grandes movimientos del empirismo, el racionalismo y el idealismo. Nosotros hemos querido darle un enfoque un poquito eh, más humano, en el sentido de que toda persona de alguna forma se puede identificar como conocimiento. La cultura es conocimiento. El niño nace. La biología también, en el sentido de la tradición biológica, también es conocimiento. El ser humano crece. El crecimiento no solamente es en estatura, también se crece en sabiduría y se crece también en el don de ser gente, decíamos, ¿verdad? Por ahí quisimos enfocar lo que era lo que es la teoría del conocimiento en el crecimiento de la persona. Eh, en la última clase estuvimos viendo tipos de conocimiento, clases de conocimiento, formas de conocimiento. Hicimos una especie de departamentalización, ¿no? Para tener una especie como de idea general de todos los elementos que entran en ese tema que llamamos conocimiento. Y le llamamos a que hicieran un esquema con la intención de que revisaran el video y pudieran más al paso ver esa panorámica de todas las ramificaciones del conocimiento y así poder enriquecerse con esta vasta ordenación, clasificación, distribución. Una tal vez que nos faltó ver, supongo, porque ahora mismo no recuerdo que la haya mencionado, es el conocimiento, la clasificación del conocimiento científico, que hoy por hoy se divide en conocimiento dentro de los niveles del conocimiento, ¿no? El filosófico, el científico y el teológico, y el vulgar. Recuerden que el filosófico, el científico y el teológico son cualificados, y dentro del científico tenemos lo que se llaman las ciencias formales, como se le llama, y las ciencias fácticas. Dentro del conocimiento de las ciencias fácticas, encontramos las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y dentro del conocimiento de las ciencias formales, encontramos la lógica y la matemática. Ese es el horizonte que habíamos presentado en la última clase. Bueno, antes de esa distribución que hicimos en la última clase sobre, que le mandé a hacer un esquema sobre los distintos tipos, formas, clases, niveles, antes de eso lo que habíamos visto era los niveles del conocimiento, ¿no? Y bueno, pues ahora podríamos ya entrar un poquito eh, en lo que se podría llamar elementos del conocimiento. Y hay un tema que son cosas que entiendo ya ustedes dominan, no del todo, pero que de alguna forma para el fin de esta materia no es necesario hacer unas profundizaciones muy profundas, ¿no? Y sería interesante también manejar lo que se llama eso que Aristóteles diferenció entre un conocimiento deductivo y un conocimiento inductivo, ¿no? A partir de lo que se llamaba el método el método de acceso, llamémosle así, método de acceso al conocimiento, método inductivo, método deductivo y si se quiere también otro método que se llama el método analógico. Con el primer tema, que sería cuáles son los elementos, es algo que se vive manejando desde el principio de la clase o siempre que se da esta materia, se dice que hay tres elementos del conocimiento. El objeto, que es lo que se conoce,
el sujeto, que es quien conoce, y las mediaciones, que es aquello desde lo cual yo conozco el objeto conocido. Entonces, entre el sujeto que conoce, por ejemplo, si yo te conozco a ti, soy yo que soy el sujeto que conoce, estás tú, que eres el objeto conocido. Y si es verdad que yo te conozco, pues yo tengo mis ideas, mis imágenes, que son las mediaciones. Si de repente me hablan de ti y mi mente queda vacía, yo digo, ¿y quién es Josefina? ¿Quién es Luisa? ¿O qué es eso, Luisa Josefina? Si yo tengo la mente vacía, me faltan las mediaciones, entonces yo no conozco. Y si yo tengo mediaciones y tú no existes, entonces lo que yo tengo es fantasía. Blancanieves y los siete enanitos. eh, Superman. Tengo las ideas claras de que es un superhéroe. Don Quijote de la Mancha, ¿dónde vive? En La Mancha, en un lugar llamado La Mancha. ¿A quién estuvo de escudero? ¿Cómo se llamaba su caballo? Yo tengo mucha historia de Don Quijote, pero yo no puedo decir que eso sea historia y conocimiento, porque así como sabemos que Batman es de Ciudad Gótica y Superman es de Krypton, pues no existe el objeto, entonces no hay conocimiento. Si decimos que hay conocimiento, lo que hay que decir es que conocemos un cuento, no que conocemos a Superman, a Batman, a Don Quijote de la Mancha. No hay conocimiento. Entonces, si tú tienes mediaciones, pero no tienes objeto, no hay conocimiento. Es como cuando uno está atrapado en una mentira. Cuando uno está celoso, uno ve cosas que no hay y deja de ver cosas que sí hay. O ve de más, no solamente el celo, cuando uno está sumergido en sentimientos eufóricos, de odio, de pasión, siempre la vista ve más que lo que hay. Y en ese sentido se pierde lo que se llama la objetividad. Eh, entonces, se pierde la capacidad de análisis, la capacidad de ver las cosas como son. Entonces, una persona que esté de alguna forma, ¿cómo se llama? Intoxicada de sentimientos, difícilmente puede ver las cosas como son. Ni se ve a sí mismo como es. Piensan frases así como yo, a mí nadie me va a coger de pendejo. Tú sabes quién soy yo. Ni se ve a sí mismo como es. Y mira la otra realidad como es. Cuando uno está intoxicado, ¿verdad? Uno está embriagado de sentimientos, ya sea de odio o ya sea de enamoramiento. Las cosas no se ven como son. Entonces, en ese caso, no hay conocimiento. Entonces, de repente se necesita el método, el uso del método, que es el que garantiza la objetividad. El método, de alguna forma, implica el análisis en frío, como se suele decir, ¿no? El análisis, el desapasionarse, el alejarse un poco de la tensión para entonces tratar de ver las cosas como son. Pero bien, son tres elementos, ¿no? Si yo tengo el objeto ahí frente a mí, veo las cosas, pero mi mente está en blanco, no sé lo que es, pues me faltan las mediaciones. Que yo no entiendo, yo no sé lo que está pasando, no sé lo que es eso, pues no tengo conocimiento. Entonces se necesitan tres cosas: el que conoce, que es el sujeto; el objeto, que es lo conocido; y las mediaciones, que son las ideas e imágenes a través de las cuales yo conozco la realidad. Yo no conozco mis imágenes de la realidad, yo conozco la realidad a través de mis imágenes y de mis ideas. Entonces, si no hay objeto, no hay conocimiento. Si no hay sujeto, entonces tú dices, ah, bueno, a esa persona es muy conocida. ¿Quién la conoce? Nadie, pero es muy conocida. Pues, si no hay sujeto de conocimiento, no basta que haya objeto. O sea, tienen que estar las tres cosas: el que conoce, lo conocido y las mediaciones a través de las cuales se da ese conocimiento. Bueno, ese era un poquito uno de los temas. No, no vamos a decir que está manejado con toda la profundidad, porque
Manejar este tema con toda la profundidad implica entrar en lo que se llama el tema de la verdad noxiológica, que es la adecuación que hay entre las imágenes no, las mediaciones y el objeto. Esa correspondencia en que las imágenes se corresponden con el objeto, lo representan, lo imitan. Lo que yo entiendo que son las cosas se corresponde con lo que hay en las cosas. Hay dos realidades. La realidad que está en lo conocido y la realidad que está en las mediaciones de lo conocido. Si yo digo, por ejemplo, sé yo que ese carro es blanco, entonces tiene que ser carro y tiene que ser blanco en el carro. Tiene que estar el blanco. Y el blanco tiene que estar en un carro. Y eso significa que hay un carro blanco. Pero si yo llego y digo un carro blanco, en mi mente hay un carro también que se corresponde con el carro objeto. Entonces una cosa es el carro en mi mente, desde el cual yo conozco el carro que está fuera de mi mente, en el mundo de los objetos, en el mundo de las cosas, en el mundo de la realidad. Entonces tiene que haber dos carros, el que está en mi mente, con el cual yo conozco el carro que está en la realidad. Cuando yo veo el carro, digo, oh, mira, un carro blanco. ¿Qué tú dijiste? Un carro blanco. ¿Y qué es un carro? Bueno, pues yo tengo la idea de carro. Y además del carro que está en mi mente, porque yo tengo la idea de carro, se corresponde con el carro que está afuera, que no es un caballo, que no es una piedra, sino que se corresponde, porque si no, no hay conocimiento, porque yo le estaré llamando carro a una piedra, a un caballo. Hay una correspondencia. El carro que está fuera de mi mente está representado por el carro que está dentro de mi mente. Y si yo digo, el carro es blanco, también conozco el blanco y conozco al blanco en el carro y conozco el carro como receptor del color blanco. Entonces yo, ese sujeto y predicado que están en mi mente, que sería el carro es blanco, ese que hace como de sujeto y predicado, eh, del carro que está fuera de mi mente, sería como el carro señalado, yo digo, es un carro, es un carro. Entonces predico el carro mental que está dentro de mi mente, del carro real que está fuera de mi mente, y predico que ese carro es blanco. O sea, predico dos cosas. Predico que es carro y predico que es blanco. De tal manera que la blancura y el carro están dentro de mi mente y están la blancura y el carro fuera de mi mente, en armonía, en correspondencia con el que está en mi mente. Y en ese sentido hay conocimiento. Repito que si desaparecen uno de los cuatro, o el carro o el blanco, en mi mente, pero no en la realidad, entonces yo estoy fallando, porque no es blanco, es negro, no es carro, es caballo. Y si, y si desaparece en mi mente, entonces se daña con la realidad. Y si desaparece la realidad, entonces lo que tengo en mi mente tampoco se corresponde con la realidad. Bueno, el hecho es que tiene que haber una correspondencia. Si uno profundizara más, los autores le llaman lo signado y lo no signado, lo referido y lo no referido, lo señalado y lo no señalado. Eso nos mete en un tema sumamente engorroso porque no es fácil llegar a entenderlo y a manejarlo, ¿verdad? Por los niveles de profundidad en lo que uno tiene que entrar. En todo conocimiento siempre hay una realidad referida, el referendo, una realidad señalada, una realidad que es objeto de conocimiento, objeto de lo que está frente a ti. Pero ese objeto al mismo tiempo se convierte en sujeto. Sujeto es lo que es receptor de predicado. Y el primer predicado es lo que una cosa es, la esencia. El primer predicado del carro, yo digo que es carro. Eso no es un predicado gramatical, porque en gramática yo digo el carro es blanco, pero el carro es el sujeto y el blanco es el predicado. Pero en teoría del conocimiento, cuando yo digo, mira, un carro, el carro que está fuera de mi mente es el sujeto
Eso no es gramática, esto es teoría del conocimiento. Y el carro que está dentro de mi mente es el predicado. Yo predico el carro mental del carro real. Y se da un sistema, una correspondencia. Entonces tú puedes decir, ah, pero ese carro es conocido por mucha gente de distinta manera y Martín tiene su idea de lo que es ese carro. No, no, no. Yo no tengo mi idea de lo que es ese carro. Yo no conozco mi idea de quién eres tú. Yo no conozco mi idea de quién es Dios. Yo no conozco mi idea de qué es un carro. Tú no conoces tu idea de lo que es tu hijo o tu esposo, tu novio. No, tú conoces a tu novio, tú conoces a Dios, tú conoces al carro. Lo conocido no es tu idea, lo conocido es el objeto. Cuando tú estás viendo con el lente, lo visto no es el lente. El lente es el medio por el cual tú ves la realidad. Cuando tú conoces algo, lo conocido no es tu idea. Lo conocido es la realidad desde la idea. Por lo tanto, lo conocido es una realidad objetiva. Por eso se dice que se conoce el objeto, no la idea del objeto. Ya no, eso es lo que tú piensas de mí. Yo respeto tu idea. Bueno, puede ser que yo tenga unas concepciones o unas ideas erradas, pero eso ya no es conocimiento. El conocimiento es objetivo. Objetivo significa que lo que yo pienso se da en la realidad, porque si lo que yo tengo es Blancanieves y los siete enanitos, o lo que tengo errores en mi cabeza, las opiniones no son conocimiento. Y aquí no estamos en teoría de las opiniones, aquí estamos en teoría del conocimiento. El conocimiento es cuando yo hablo con verdad. Ahora bien, si esa verdad no es segura y firme, tampoco hay conocimiento, lo que hay es una duda. A mí me parece que esa muchacha es seria, pero yo no estoy seguro. Tú no tienes seguridad, entonces tú no tienes conocimiento. El conocimiento es veraz, es real, es cierto, no es una suposición. Pero para tú hablar con seguridad, nosotros decimos tiene que tener la prueba o la garantía de verdad. No siempre hay que tener una prueba vivida, porque yo sé muy bien que hay 8 planetas. Antes creía que eran 9. Profe, ¿y cómo usted lo sabe? Yo no tengo la prueba, yo no he visto los 9 planetas, pero lo conozco gracias a las fuentes de la ciencia que sí lo han visto y sí lo han vendido a la ciencia, el Colegio de los Astrónomos, y yo sé también que existe China. Profe, pero usted nunca ha ido a China, usted no tiene la experiencia, usted no tiene la prueba. Ok, yo no tengo la prueba, pero yo sé que existe China. Gracias a los geógrafos, gracias a los que han ido a China y a los geógrafos que me han enseñado sobre China. En otras palabras, yo conozco también a través de las fuentes. El conocimiento no es algo que se adquiere todo. Es imposible que todo mi conocimiento se adquiera por experiencia. Casi todos los conocimientos que uno tiene lo aprendió sentado en un aula, clase, oyendo a los profesores. Yo sé mucho de química, no porque yo he vivido la química, sino por los profesores y los libros de química, y los exámenes de química y los trabajos de química que hice. Yo sé mucho de física, no porque yo haya experimentado con masa, aceleración, átomos. Yo no he experimentado con nada de eso. ¿Y cómo usted sabe? El H2O es una composición que me da agua, el azúcar es glucosa. ¿Cómo usted sabe? Química, física, bueno, por los libros, por los maestros, por los trabajos que hice, por los tiempos que estuve escuchando clase en la escuela, en la universidad. Entonces, hay mucho conocimiento cuya fuente no son la vida, sino que la fuente es los maestros, se le llaman fuente. Fuente primera se le llama al que ha vivido y fuente segunda se le llama al que me cuenta lo que le contaron. O sea, yo le hablo a ustedes mucho de Aristóteles, pero yo no conocí a Aristóteles. Entonces yo soy una fuente segunda. Cuando yo le hablo de Duarte, yo sé mucho de Duarte, pero yo no viví la experiencia Duarte. Entonces yo no soy una fuente primera. Una fuente primera es el que vivió. Una fuente segunda es el que cuenta lo que le contaron. Y así entonces tenemos un mundo de conocimientos que no dependen de la experiencia directa, sino de la experiencia de otros.
las fuentes segundas se apoyan de otras fuentes hasta llegar a una fuente primera. ¿Cómo usted sabe que Duarte existió? Bueno, porque me lo contaron los historiadores en la escuela. ¿Y cómo usted sabe que esos historiadores le dicen la verdad? Bueno, porque esos historiadores se lo contaron otros historiadores y a esos otros hasta llegar al que vivió a Duarte, que no se lo contaron. Y hay signos en la historia de que tenemos una sociedad dividida, es una isla con dos culturas, dos naciones, una sociedad que es republicana, democrática, constitucional, se llama República Dominicana. Tenemos los signos, lo que se llama la historia crítica, de por qué creerle a esa historia que se nos han transmitido y se nos ha vendido. Y que es imposible que yo diga, ah, no, yo fui y vi a Duarte y lo saludé, yo estoy seguro, yo tengo la prueba. No, imposible, imposible. Es muy poco lo que podemos probar de los conocimientos que tenemos. La mayoría de los conocimientos los tenemos por transmisión, por enseñanza, ¿no? Hemos heredado ese depósito de la humanidad, que es la enseñanza, que es el conocimiento. Bueno, yo quería, puse como intención hablarle un poquito sobre esos tipos de conocimiento, que sería como el conocimiento formal y el conocimiento, aunque hablamos aquí de un conocimiento formal e informal, a nivel de que el institucional y el cultural, pero no es del que quiero hablar, ¿no? Sino el conocimiento formal, de la ciencia formal y la ciencia aplicada. Eso es para ahora. ¿De qué compró un trajo? Ya eso será. Logro mutear esto. Okay. Entonces, ya eso será para la próxima semana, sí, lo recuerdo. La diferencia entre ciencias aplicadas, ciencias formales, ¿no? Ciencias aplicadas. Eso nos entra en un mundo de reflexión muy bonito, también sobre los tipos de conocimiento, deductivo e inductivo. Quería trabajarlo hoy, pero bueno, yo tengo el problema de que comienzo a hablar y me dejo llevar por el espíritu, ¿verdad? Y me voy a ir por una línea de reflexión que también a mí me suele resultar muy agradable seguir. Si tienen alguna pregunta, pues es el momento. Bueno, aquí presentes. Aquí tenemos a Menéndez. Ah, pero Menéndez ya está presente. Mariángel. Mariángel llegó a entrar. No entró. Es Reina Isabel. Presente, maestro. Reina presente. Y supongo que Osoria es María Ángel, ¿verdad? Yo solo tengo a María Ángel. Maestro, no. Maestro. Dime. Osoria es María, pero que yo estoy como oyente. Ah, bueno. Bienvenida entonces. María Osoria. Me falta entonces una alumna. Nada. Bienvenida, María Osoria. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? Maestro Nairobi, presente. Presente, Nairobi, desde el principio. Está presente. Gracias. Ok. Bueno, pues cuídense mucho y revisen el videíto para que Gracias. retomen un poquito las ideas. Buenas noches. Adiós. Buenas.